Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en otro diálogo político con una invitada muy particular e interesante. Bueno, como ustedes saben, el diálogo político se transmite por la TV Utalca martes y jueves a las 9 p.m. Y es con el patrocinio y también el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual soy académico. Así que muy agradecido por el trabajo también que hace la TV Utalca y el trabajo de edición y todo aquello. Así que muy bien, hoy estamos con una gran invitada de Colombia. Se trata de la socióloga Aura María Puyana. Ella, primero que nada, le debo decir que estoy muy contento, por cierto, que más allá de nuestras historias que nos contamos en cuestiones académicas hace muchos años, haya accedido a conversar con nosotros y esté dispuesta a hacer un intercambio, un diálogo con nosotros, ella desde Bogotá y nosotros de Santiago. Así que muy, muy, muy contento por eso. Aura María, una línea, Aura María Puyana es socióloga, igual que yo. Ella estudió en la Universidad Nacional de Colombia, tiene también estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Estuvo muchos años también en México, gran país, muy cariñoso. Estuvo en prácticamente 12 años en la Universidad de Sinaloa, en el norte de México también. Y luego ya retornó a su Colombia, está en Bogotá y ha trabajado, ha sido consultora en temas de derechos indígenas, en temas de política de droga, en desarrollo sostenible, en la agencia alemana GZT, no sé, GIT, no sé cómo se llama, con un grupo de rock parece. Pero bueno, en una agencia alemana también y en una serie de organizaciones muy interesantes ligadas a la protección de los derechos indígenas, del agua y de política de drogas también. En fin, consultora en esos ámbitos. Así que es un gusto recibirte en este pequeño espacio, Aura María, y primero te doy la bienvenida, te digo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Oye, Pablo, no, pues muchas gracias, un gran reencuentro y muchas gracias a la universidad por la invitación. Muy bien. Abro fuego, Aura María, abro fuego. Por cierto, hemos hablado con colegas de España, de América Latina, Argentina, Perú, en fin, distintos lugares, y ahora tenemos la opción y el privilegio por medio tuyo de poder conocer de Colombia. ¿Cómo ha estado Colombia? Te preguntó cómo ha estado la pandemia, digamos, cómo se ha recibido, qué impacto ha tenido en la población, ¿no es cierto? ¿Cómo lo has visto tú, ¿no es cierto?, de Colombia en general o de qué ciudad, también esto de pronto tiene altibajos regionales, ¿no es verdad? Etcétera. ¿Cómo has visto tú esta pandemia y cómo ha venido el país tomándola, digamos, en los últimos tiempos? Pues Colombia tiene muchas similitudes con los países de América Latina en la manera como eh, la pandemia surgió y cómo se está afrontando y los problemas que tiene la sociedad y los gobiernos para gestionar esta crisis. Pero también tiene algunas particularidades que me parece importante resaltar para un auditorio externo, extranjero. Es que Colombia es un país de grandes paradojas y esas paradojas tienen que ver, uno, con que es una democracia estable en términos formales de democracia representativa, que no ha tenido esta saga o sucesión de golpes militares como sucedió en Sudamérica y Centroamérica, pero también no ha tenido estos cambios abruptos de presidentes y golpes parlamentarios como ha pasado últimamente en Paraguay, en Honduras y que en Ecuador y que tienen pues unas consecuencias de inestabilidad política que aquí no tenemos. Y por el otro lado es un país que no muestra grandes crisis y derrumbes económicos que lo lleven, por ejemplo, a no pagar la deuda externa, a grandes depreciaciones de la moneda, a ciclos inflacionarios muy complicados. Y
Eso va acompañado de altísimos niveles de violencia, de un conflicto armado de 60 años que aún no termina, porque esta paz que se trató de cerrar es una paz parcial. Hay más de 30 grupos armados de diversa denominación respondiéndose. Y por el otro lado tiene un coeficiente de Gini de desigualdad, pues de los más altos de América, después de Brasil, y de los 5 o 8 del mundo. Entonces, estas cosas paradójicas lo que dan a entender es que hay una élite política que ha sido bastante hábil en manejar su estabilidad a pesar de estas grandes grietas que encontramos. Y llega el COVID. Bueno, y el otro punto a resaltar, que sí es muy específico de Colombia, es que acabamos de entrar a lo que se ha llamado el posconflicto, ahora el posacuerdo. En el noviembre del 2016 se firma el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se suponía que se entraba a un periodo de construcción de paz territorial, sobre todo en los 170 municipios más afectados por la violencia, y reforma rural integral, participación política en las regiones más golpeadas, y lo clásico de la reinserción y la verdad, la justicia y la reparación de víctimas. Eso viene desdibujándose con el gobierno del doctor Duque, que es un gobierno de derecha opuesto al proceso de paz y a la pérdida del plebiscito de la paz que abrió este camino de desdibujamiento y derrumbe de esos acuerdos. Estos dos factores son los que nos entran ya a lo que viene a ser la crisis del COVID. No sé si tienes alguna pregunta allí. La otra pregunta sería... No, te decía, claro, era Colombia igual pandemia, ¿no? Muy bien planteada, obviamente como introducción, algunas claves de Colombia. Y te decía, la reacción de más bien la pandemia y cómo se viene viviendo, después de las políticas sociales, también sería interesante. Colombia llega, como los otros países, a afrontar esta crisis y queda, como en el cuento del emperador, completamente desnuda. Sus fallas estructurales, sus problemas no resueltos, especialmente los que generan la conflictividad interna. Por un lado está el problema de la reforma rural integral, el desarrollo alternativo, el narcotráfico y la existencia ya muy compleja de una red de actores armados que llegaron a copar el territorio dejado por las FARC y que el gobierno no pudo y no ha sido hasta ahora capaz de reconstruir inicialmente con una presencia social, institucional social, que le permita al gobierno empezar a reconstruir los territorios afectados por el conflicto, como les explicaba. Por el otro lado está el otro pilar, que son las consecuencias de las políticas neoliberales, que con la receta chilena, muy juiciosamente a principios de los 90, empezaron a implementar los tecnócratas colombianos. Y eso se refleja, pues por un lado, en un sistema de seguridad social privatizado, con un sistema público todavía existente muy débil y que no le garantiza sino al 20% de la población la posibilidad de acceder a una pensión, agravándose esta tendencia para la gente joven que enfrenta el problema de no poder cotizar porque está precarizada laboralmente. La privatización de la salud casi total, la flexibilización laboral y por lo tanto una depreciación o una debilidad crónica de la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado. Aparte de eso, están las leyes laborales que generaron
con una falsa noción de emprendimiento, una mayor responsabilidad de lo que se llama el autoempleo o el falso emprendimiento de la llamada economía naranja aquí en Colombia. Y entonces nos encontramos con que tenemos un 13% de desempleo que va a llegar, según los cálculos más optimistas, al 28% de desempleo o al 35% de desempleo. Y por el otro lado, tenemos un crecimiento de la pobreza que va a llegar al 40 o 45%, lo que significaría un retroceso de 20 años en las políticas sociales de combate a la pobreza que se han implementado también en Chile bajo la denominación de disminución de la pobreza absoluta y de la pobreza multidimensional y relativa. Este retroceso ya está contabilizado por entidades de estudios económicos del sector privado y de la Universidad de Élite de Colombia, que es la Universidad de los Andes. El gobierno no ha dicho frente a esto qué piensa hacer hacia el futuro, pero lo que se sabe es que la crisis se va a agudizar en el segundo semestre de este año y en el próximo año, en el 2021, pero todavía hay una discusión acá de cuánto se demora en recuperar ese daño. Y lo que se piensa es que ningún país de América Latina y tampoco Colombia va a poder recuperar su dinamismo económico antes de 10 años. Y en una entrevista hace poco a una operadora internacional de turismo, daba el ejemplo de que, por ejemplo, con la caída de las Torres Gemelas, la sola industria de turismo a nivel mundial se demoró más de 12 años en poder recuperar su plenitud. Cuando ya son muchos sectores de la economía, la agricultura, la industria, los servicios, el comercio, la hotelería, los restaurantes, el sector servicios sobre todo, pues ya podemos comprender eso. Y cuando hay un empleo informal del 60%, ya podremos también calcular cuál es el problema y sobre todo las dificultades que tiene el gobierno para evitar que la gente salga a buscar su sustento diario cuando empieza a flexibilizar la salida a la calle y a abrir los comercios cuando estos países todavía no han llegado al pico de la pandemia. Es decir, mientras Europa esperó llegar al pico de la pandemia para entrar a sus actividades económicas normales y sociales, nosotros por el temor a un estallido social y por la dificultad de atender de emergencia a todas estas poblaciones precarizadas, estamos abriendo ya el próximo lunes todos los sectores sin haber llegado a el nivel de contagio que se consideraría máximo para empezar a descender, como sucedió pues en España y en Italia. Estas dificultades, ¿cómo se han atendido? Pues el COVID, por un lado, cortó el ciclo de protestas que venían desde el mes de noviembre en Chile, Colombia y Ecuador. Y al cortarlas, lo que hemos visto es que Chile y Ecuador empiezan a hacer movilizaciones sociales, sobre todo porque se están tomando reformas que se consideran lesivas a sectores populares, y Colombia está quieto porque, por un lado, la clase media que se movilizó en noviembre está a la expectativa de lo que pase y parece que no se va a movilizar. Y por el otro lado están estos componentes conflictivos del conflicto armado, del narcotráfico y ahorita el componente geopolítico de Venezuela. Nosotros somos frontera con Venezuela,
y Estados Unidos ayer anunció la llegada de tropas a Colombia, que hace mucho más difícil que aquí haya una reorganización social para continuar ese ciclo de protesta. Por el otro lado, las medidas del gobierno son medidas posiblemente más drásticas que en los otros países. Por ejemplo, el Congreso está prácticamente paralizado. Ha habido discusiones para no abrirlo, ni siquiera virtualmente. Y esto ha facilitado que el hiperpresidencialismo se acentúe más. Y ese presidencialismo concentrado ha empezado a generar decisiones como una reforma laboral a propósito del COVID que trata de tramitar cambios de fondo en el sistema laboral para implementar el pago de los salarios por horas y una reforma de la seguridad social para acabar de debilitar Colpensiones, que es el sistema público de pensiones. Y por el otro lado está este permiso de entrada de tropas norteamericanas que no pasan por el permiso del Congreso, como lo señala la Constitución. Adicionalmente a esto están las medidas de corto plazo para atender a los sectores populares. Estas medidas de corto plazo de asistencia a los sectores que perdieron sus empleos son necesarias y las han tomado todos los países, que son aumentar las transferencias monetarias condicionadas para familias en acción, jóvenes en acción y tercera edad, pero que no son suficientes. Y no son suficientes porque las bases de datos de la población a la que se le hacen las transferencias monetarias condicionadas no incluyen a este sector, a este 60% de la población del trabajador informal que tenía algunos ingresos y que los perdió. No hay ninguna ayuda para ese sector informal, entonces, no hay ningún soporte, ninguna ayuda estatal para esos sectores. Entonces se empezaron a repartir mercados en los barrios, pero eso nunca es suficiente, porque la capacidad logística del propio Estado, si tú no organizas a la sociedad civil para que sea la que ayude al Estado a atender estos sectores, la capacidad de gestión del Estado es limitada. Y han tratado de que no haya organización comunal en los barrios que intermedie con el Estado y organice la distribución de los mercados. Y ha pasado este fenómeno que no sé si lo has oído, el de los trapos rojos, que significó que en Bogotá y en otras ciudades, pero sobre todo en Bogotá, la gente colgara banderas rojas, camisas rojas, ropa de color rojo, para señalarle a la alcaldía que estaban con hambre. Qué tremendo. Y empezó a llenarse Bogotá popular y sin vergüenza, es decir, sin temor, a colgar las banderas rojas para que la alcaldía llegara con esos mercados. Y ahora lo que vemos aquí abajo, en las calles, es gente gritando que se viene de los sectores populares a los barrios de clase media y alta, a gritar, familias completas, por favor, recibimos comida, denos comida. Entonces, la situación es bastante dramática y por eso, a partir del 1 de julio, se abren muchos sectores para trabajar y estamos en este momento, hoy, estamos a más del 50% de la capacidad de las UCIs con atención de coronavirus. La alcaldesa de Bogotá ha dicho, por ejemplo, que si se llega al 70%, ella ordenará, así el presidente no esté de acuerdo, una cuarentena nuevamente total. Esa es como la situación que hay en este momento. Y bien angustiosa, Paola María. Bien angustiosa la gente pidiendo. Y los estudiantes y los padres de familia de clases medias con este teleestudio, pues
con una hiperprivatización de la educación superior, están ya decidiendo que sus hijos no se van a matricular, pagando matrículas incluso más caras que en Europa y que incluso en Estados Unidos, ¿sí? Por el promedio en medicina en la universidad más cara de $8,000 semestre. Qué brutalidad. No van a pagar eso para que sus hijos estén en el computador en su casa oyendo clases, que son clases de emergencia porque no están preparadas específicamente para educación a distancia. Son clases en Zoom o en Google Meet que son de emergencia frente a la problemática de no estar presencialmente en las aulas. Otro de los grandes problemas que ha habido es con la educación media y primaria, porque se deja a los niños, en vez de habilitar una educación por televisión que había antes, se los pone a los niños a trabajar con internet cuando, por ejemplo, el caso de la niña, la señora que me ayuda aquí en la casa, no tiene computador su hijo, y los hijos están realmente supeditados al capital cultural de las familias. En este momento, lo que nosotros vemos en la educación primaria y secundaria es que la desigualdad se profundiza, porque las madres y los padres no tienen el capital cultural para reemplazar a la maestra y ayudarle a sus hijos a hacer las tareas, que en general se están haciendo con guías en papel porque no hay conectividad o los padres no pueden ayudar a sus hijos con la conectividad, aunque tengan un celular o un computador. Y los profesores tampoco están preparados. Entonces, esa desigualdad social que ya está establecida en el sistema educativo, de por sí, porque en la presencialidad también se notan los abismos de capital cultural acumulado que se trae de la familia, como lo señala pues muchos sociólogos, sobre todo Bourdieu, se ha acentuado en la educación telemática o por computador. Y por el otro lado, lo que se ve es que el gobierno está haciendo rescates desiguales, muy atento a las solicitudes de los gremios y poco receptivo a las solicitudes de los sectores sociales organizados y de las bancadas de oposición que en la poca virtualidad que hay en el Congreso están proponiendo, por ejemplo, la renta básica universal, por lo menos durante 3 meses. No se pide como en Europa permanente, durante 3 meses una renta básica universal que solucione el problema de los precarios. Pero por el otro lado, estos precarios no son los pobres crónicos. Aquí hubo un descenso del nivel de pobreza muy acentuado, pero porque se empezó a clasificar a la clase media como clase media vulnerable, a aquella que recibe $80 por persona de la familia. Es decir, un hogar de 4 personas que recibe $320 ya se considera clase media. Creo que en Chile posiblemente está sucediendo lo mismo y ese es un concepto que incluso la CEPAL maneja como clase media vulnerable. Esta clase media vulnerable es una clase pobre o que está en el límite de la pobreza. De caer en la pobreza, caer bajo la línea. Cualquier eventualidad. Y mucha de esa clase media vulnerable, que equivale al 40% de la población. Son 20 millones de personas que se clasificaron como, son palabras un poco ridículas, graduadas de la pobreza y entradas al primer escalón de la clase media, que está gravemente afectada por el COVID. Sin embargo, el gobierno colombiano está rescatando la industria, rescatando la banca con el argumento del empleo, e incluso rescatando a Avianca, que acaba de ser vendida, ¿no?, a la United Airlines Company de Estados Unidos, que tiene su sede principal en Panamá,
que tiene una gran cantidad de aviones y de empleo en Colombia, pero que no tendría que ser comprada posiblemente, pero no rescatada por el gobierno colombiano. Entonces, este rescate diferencial está generando problemas, y lo que se podría esperar también es que no va a salir la clase media acomodada que salió en noviembre, pero va a salir, aparte de estudiantes y burocracia sindical organizada, es posible que esta pobrecía de los trapos rojos se movilice, que en general casi nunca pasa aquí en Colombia. Y podría darse esa situación en los meses próximos, aunque los niveles de violencia han crecido tanto. Tenemos ya 198 excombatientes asesinados desde el 2016 que firmaron la paz. Desde el 1 de enero del 2017 se hace la contabilidad. Y estamos ya por los 111 líderes sociales asesinados solamente en estos primeros 5 meses del 2019. Más o menos son 800 líderes asesinados desde que se firmó la paz, y esto incluye líderes sociales, líderes agrarios, sindicales, que de alguna u otra manera jalonan los procesos de paz, de sustitución de cultivos de coca, y que están siendo asesinados, amenazados, etcétera, por diferente tipo de fuerzas, no solo las del Estado, sino todas una cantidad de disidencias y de grupos de narcotraficantes armados que quieren mantener el control de territorios. Entonces empieza una disputa territorial que desvertebra el tejido social y hace que estas reacciones que ya empezamos a ver en Chile y en Ecuador se vean un poco más difíciles de que se produzcan aquí en Colombia. Muy bien. Bueno, Aura María, hemos dado, a pesar de pequeños cortes ahí, nos ha entregado, creo, una visión bastante completa, bastante con todos los elementos, digamos, de cómo está Colombia hoy, y también los temas o demandas o problemas de arrastre, digamos, que también trae del pasado, ¿no? Como el tema de la guerrilla, la que es el acuerdo histórico, y ahora tú nos comentas efectivamente cómo la dificultad que tiene el Estado para ocupar esos lugares, esos territorios, ¿no es verdad? Y que no se transformen en nuevos lugares con otras fuerzas militares o paramilitares que lo puedan poblar. Entonces, bueno, yo te diría que con eso vamos terminando, creo que estamos bien de tiempo, igual, así que solamente te pediría una rúbrica final simplemente junto a todo este elemento, ¿cómo proyectas tú el tema? ¿Cómo la proyección de escenario de Colombia y de América Latina de aquí a, bueno, no siempre piensan en un periodo post-pandemia, quizás cuándo será eso, pero bueno, vamos a estar en emergencia durante mucho tiempo, pero una palabra y una rúbrica final ahora, María, sobre el escenario, nada más. Aquí se están dando ya las mismas discusiones de América Latina, si va a haber, va a seguir todo igual, con un régimen de privatizaciones, de precarización, o va a haber cierta apertura del Estado para volver a restablecer un peso social, de atención social por parte del Estado, un redireccionamiento del gasto público hacia la inversión social y una mayor sensibilidad a que los problemas del bienestar deben resolverse por el Estado y no solo dejarlo pues al arbitrio de las fuerzas del mercado. Sin embargo, estas discusiones que se están dando y que las están dando ya exministros, exdirectores del Banco de la República, académicos, la dirigencia sindical y los partidos políticos, está siendo respondida por el Estado de una manera inercial. Es decir, se va a seguir con las políticas de corto plazo de atención de emergencia y se anuncian medidas fuertes
que no van a ayudar a resolver la crisis, como les señalaba, la reforma laboral y la reforma a la seguridad social. Las universidades, tengo yo un gran temor de que las universidades públicas no regresen a la actividad presencial, porque el Estado va a preferirlas tenerlas así se evita que los estudiantes salgan, ¿no?, a la primera línea de la pelea en la calle y los obliga a estar en las teletrabajo, con las excepciones de las carreras que tienen en las prácticas, laboratorios y práctica médica de internado. Muy bien. Bueno, Aura María, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Ahí veo tu biblioteca ahí como pletórica de libros y libros. Así que muy agradecido y bueno, a ver si hay tiempo precisamente de conversar quizás en un tiempo más, en un periodo más, para ver cómo está la situación y ver cómo van cursando esta crisis en nuestros países que efectivamente, ¿no es cierto?, tienen precario sistema de salud. O sea, se va repitiendo, ¿no es verdad?, lo que tú dices, en toda América Latina, realmente en la informalidad, los precarios sistemas de protección social y de salud, etcétera, que realmente en una pandemia de esta envergadura muestran sus llagas, sus problemas, sus debilidades. Así que te quiero agradecer tu comparecencia con nosotros y a ver si nos vemos. Así que fue un diálogo político muy interesante con Aura María Puyana, socióloga de Colombia, que esperamos conversar con ella en otra ocasión. Hasta luego, Aura María. Nos vemos. Mil gracias por la invitación, Pablo. Muy bien.